Estoy contento de hablar de vuelta con vos, Gustavo. La charla del otro día fue muy buena para mucha gente que la escuchó y Ujú. también tengo que decirte para mí mismo, porque todo lo que vos desenvolvés en la charla es como que te hace reflexionar cosas que uno da por sentada que son así porque es así el mundo. Exacto. Y Sí, cuando uno, vos uno no tirás, sabe. empezás a desmenuzar de dónde salen, te abre la cabeza. Decime, ¿qué Uno no sabe pensás? muchas veces dónde está parado. Eh, Exactamente, Cree que claro. el mundo funciona de una manera y resulta que pasan otras cosas. Uno dice, Eh, hacer este tipo de preguntas es como de un niño que todavía no sabe cómo funciona el mundo. Y yo creo que ahí son las preguntas, digamos, para, raíz. sí, sí, de- tal cual. Mira, para los que no escucharon la semana pasada, habíamos hablado de cómo los bancos se fueron apoderando de los sistemas monetarios de la mayoría de los países a partir de la Segunda Guerra Mundial, de cómo comenzaron a manejar gobiernos, incluso el de los Estados Unidos, porque entre otras cosas manejaron la Reserva Federal, que lograron que se independice del gobierno, entonces se apoderaron de la gobernación de la Reserva Federal, como los bancos hicieron negocios con la Reserva Federal, fueron comprando las transnacionales, fueron penetrando en los países y armaron una red de bancos centrales con los cuales en complicidad extraían recursos y manejaban la economía de los países en beneficio de esos bancos privados. Por ejemplo, la emisión de deuda. Fue un poco las cositas que hablamos. Y que desde el año 71 en adelante, el dólar, que estaba puesto como como divisa monopólica en el mundo occidental, eh, el dólar empieza a emitirse sin respaldo de oro. ¿Sí? De eso hablamos la semana pasada y nada, y como para resumir y para agarrar a los que no nos escucharon, eh, nada, para ir Dale, dale, poniendo sí, en sí. A tema, mí me ¿no? hicieron, me Habíamos, hicieron un par de preguntas sí, decime. que quería decirte acá al aire. Mi amigo Matías Rodríguez de Ramos Mejía, que me está escuchando, Ajá, se quedó escuchándonos, se quedó enganchado y quería preguntarte a vos, Gustavo, sí. cómo era esto de las monedas alternativas, tanto como las monedas virtuales, que algo comentaste, los bitcoins, con las Sí. monedas que se dan a veces como para salvar la economía Salvar cuando, las papas, cuando, claro, sí, claro. cuando no hay plata, digamos, Exactamente. se crean nuevas monedas. Y quería en específicamente, ahora no lo tengo acá el mensaje, pero para que lo busco, para Dale, búscalo, leértelo. búscalo. Pero bueno, la idea del mensaje era esta, Bueno, era, te hablo un poco vos tenías de qué se información trata, un poco. porque habíamos hablado la semana pasada de que hay dos tipos de valor en la moneda. La moneda sirve para dos cosas. En realidad, la moneda que nosotros estamos acostumbrados a usar son dos monedas al mismo tiempo. Una es la moneda de intercambio, que es la que sirve para que yo compre algo y la otra persona me venda un objeto, un bien, un servicio, ¿sí? Y la otra es como valor de reserva. Yo guardo esa moneda y la, la, Claro, la la meto guardás bajo el colchón, la duermo, ¿no? Entonces me la voy como quedando, me manera la de voy ahorrar. guardando. Esas son dos cosas distintas. Yo te había comentado la semana pasada que lo ideal para una economía no es que yo me la guarde la moneda, sino que la haga circular. Sí. ¿Sí? Cuando te Ujú. explique el concepto es muy sencillo, pero bueno, el punto es, contestando a esto que me decía, que me preguntaba tu amigo, en cuanto uno quiere ahorrar, hay formas y formas de ahorrar. Uno es en monedas, hay monedas alternativas. De hecho, por ejemplo, los bancos se están capitalizando en lo que ellos llaman activos, o sea, cosas. ¿Sí? Se compran Sí. cosas de valor que no vayan a perder valor, incluso cosas que con el tiempo sumen valor. Me compro un Picasso y estoy Mm, seguro de que en un tiempo va a tener más valor. ¿Sí? ujú. O una propiedad que más o menos salvo con ondulaciones que tiene el tiempo, uno sabe que va a mantener el valor. Ujú. O que va a Eh, subir incluso. o incluso va a subir, igual Como por ejemplo no puede haber una subida eterna del valor inmobiliario, no. como las especulaciones inmobiliarias, no sé, por decirte un ejemplo que es muy conocido del sur de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Parque Patricios, toda esa zona del sur, que empiezan a ser como un polo, que le dicen, de inversión polo, inmobiliaria. Algún día polo hablaremos de eso también. audiovisual o Pero distintos digamos, nombres, eso, van a ir distintas empresas y van a hacer que esa zona vaya subiendo el precio. Entonces vos te exactamente. capitalizás comprando
un departamento o comprando un pozo para un departamento, y con el tiempo no solamente ahorraste, sino que creció la inversión. Exactamente. Bueno, en ese tipo de inversiones, yo lo que quiero destacar es que no son inversiones en moneda, no son divisas, son activos. ¿Sí? No es una cosa que uno la pueda fraccionar y vender un pedacito o tener disponibilidad rápida de eso para negociar. A ver si entiendo yo. Cuando vos ahorrás en una moneda, Sí, ¿sí? Esa moneda tiene que tener un respaldo. Eso es lo que hablamos la semana pasada. a veces sí, a veces no. Estoy perdiendo. A veces no lo tiene, como vos decías, a partir del año 71, el dólar dejó de tener respaldo en oro. Exacto. Sí. Si cuando vos tenés, como te estaba diciendo ahora, vamos a decir, un departamento en una zona que va a seguir creciendo. Sí. Ese departamento, vos me decís, son cosas, no es un valor en una moneda. Claro, son activos. La diferencia entre el activo y la divisa es que la divisa sirve como forma de pago inmediata. Yo la puedo liquidar inmediatamente. Sí. En cambio, si yo me quiero comprar una manzanita de esas acarameladas en el coso y no tengo guita. Bueno, voy a vender un cacho de mi departamento. ¿Sí? Una canista. Claro. Entonces no podés. Porque ellos son activos, los activos son así, tienen esa dificultad. ¿Sí? En cambio, la divisa sí la podés vender. Digo, bueno, tengo dólares, qué sé yo. Se lo vendo a mi vecino. Che, ¿no querés $5 que necesito? Y el tipo te la compra porque sabes cuánto es la cotización y se lo das el dólar. Decime, dale, seguí porque yo te quise ayudar y meto ejemplo que enroñan, ¿no? No, pero está bueno porque aclaran. En realidad está bueno que saber la diferencia, conocer la diferencia de lo que es una divisa y lo que es un activo. Perfecto. Bien. La divisa alternativa tiene la característica de divisa. Vos la cambiás, la haces líquida, la liquidás inmediatamente, la se quita inmediatamente. Uh-huh. ¿Sí? La divisa más conocida acá en la Argentina es el dólar. Sí. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que el dólar era una moneda o divisa fiat, o sea que todos teníamos confianza en ella. Lo cual, nada, el día que se rompe la confianza se va todo al demonio. Pero nada, vos sabemos que Estados Unidos cuenta con un poderío económico relativo a esta altura del partido, pero un poderío militar y político gigantesco. Entonces, la confianza que nosotros tenemos en la divisa de los Estados Unidos tiene que ver con su poder. Otra cosa muy interesante que decías la semana pasada, que yo tampoco la sabía, creo que me la habías comentado en alguna charla, es que Hollywood es como una herramienta fundamental de los bancos. Definitivamente pertenece a los bancos Hollywood. Pues sí, ¿por qué confío tanto en este país? Bueno, un poco tiene que ver con que me la paso viendo series, películas, donde están todos los Chicago PD que tienen armas y que confían en su país y que los Estados Unidos de Norteamérica y que Dios bendiga a nuestro país y todo, te va generando como una confianza que no sabes de dónde viene, pero... A ver, si vos ves películas de terroristas y qué sé yo, de Rambo, y que son propias de los 80, son cosas que se implementaron luego después como mensaje desde el gobierno para controlar determinadas acciones y controlar a la gente, decirle, muchachos, nos van a atacar los terroristas, invadamos Irak, que se hizo 10 años después. Fíjate cómo ya los tipos venían armando la cabeza de la gente, diciéndole, hay terroristas, los terroristas, y hasta que un día pasó algo de terror y invadieron un país, ¿sí? Que tenía X interés para ellos, ¿sí? Bueno, pero al margen de eso, sigamos con la divisa. Dale. La divisa es algo que tiene un valor porque la gente se lo da, como en el caso del dólar, por confianza o porque es un bien escaso y es fraccionable y tiene cotización, ¿sí? Por ejemplo, el oro, la plata, el paladio, el platino. Te sigo. Bien, a ver, esos bienes, estos últimos 4 metales preciosos, tienen una especie de permanencia en el tiempo en este sentido. Son estables en cuanto a la cantidad, a la cuantificación. No hay mucha nueva cantidad de oro ni mucha nueva cantidad de plata. De dólares sí, o de pesos, ¿sí? Entonces, estos bienes valen porque son escasos. Y la divisa papel vale porque uno le asigna un valor de fe, ¿sí?
¿Qué es un valor de fe? No, no, no sé Creemos si. que con eso nos vamos a arreglar y yo tengo la confianza de que el dólar sirve para algo, entonces vos también, entonces lo aceptamos. Es una. No es Claro. porque eso tenga un respaldo en un metal precioso, de hecho no lo tiene el dólar. No, pues, es propaganda eso, la Bueno, confianza. tiene un respaldo en otra cosa, ¿sí? Se llama aún así divisa fiat. Tenemos confianza en que eso sea así. Fiat, de fe. Bueno, aparecen nuevas divisas en el mercado que son divisas electrónicas. Yo no tengo muy claro el concepto de cómo se genera, porque sé que se puede incluso hacer minería y generar desde la casa de uno una moneda electrónica. No sé, sé que son algoritmos, es una parte matemática que desconozco, pero una vez creado el algoritmo, no se puede duplicar, no se puede hacer otro igual. Está ¿Sí? patentado, ¿no? Una vez que hay uno, hay uno. Y como esto después además va fraccionado, es imposible rearmarlo, salvo que vos sepas exactamente en qué eslabón de la cadena estás. Ahí no. Bueno, Bien. Es no lo como si yo te entendí. regalara, no sé, la raíz de cuadrada de 2, ¿sí? Y es tuya. Ahora, la raíz de cuadrada de 2 hay una sola, no hay muchas, hay una. No hay Sí. más raíces de 2. Está una sola vez en el número. Entonces, vos la tenés, o tenés un pedazo de la raíz de 2, una fracción, porque se pueden fraccionar. Sí. Entonces me vendés a mí una fracción de esa gigantesca, de ese gigantesco número decimal que es la raíz de 2. Bien, supongamos que es eso, yo no te lo sé definir matemáticamente, pero son divisas que tienen esa característica de que no se pueden repetir y no se pueden duplicar. Existe un registro sobre eso y existe, digamos, una forma inhackeable de llevar ese registro y de tenerla la moneda. La moneda es electrónica. ¿Hay un número finito de esa moneda? Los distintos tipos de monedas de divisas tienen un número finito. Ok. Por ejemplo, creo que el del Bitcoin es de 21 millones. No puede haber más que esos Bitcoins. El que creó Bitcoins creó 21 millones y No, en realidad ni siquiera los creó. Calculó la posibilidad de esa ecuación y no había más de 21 millones. Pero además lo que sí hay es otras divisas electrónicas que se fueron ocurriendo a otros con distintas plataformas, etcétera, etcétera. A eso le adjudican un valor de cambio y de cotización y obviamente de reserva. Yo me compro un Bitcoin y lo guardo. Si el Bitcoin, para que tengas una idea, valía hace 2 o 3 años $400. cada uno. Ahora está arriba de los 1.600. O sea, el que ahorró Bitcoins Hizo un está gran yendo muy negocio, bien. sí, hizo un gran ¿Eso lo negocio. puede vender? Yo compré un Bitcoin hace 3 años, como vos me decís, y hoy vale, ¿cuánto? 3, 4 veces más. Sí, por lo menos. Bien, ¿yo lo puedo vender? Sí, claro. Y podés vender una fracción. Mira, el Bitcoin tiene como objetivo, y acá es donde se pone interesante el mundo, tiene como objetivo eludir el manejo que tienen las monedas fiat. Las monedas fiat dijimos que eran de los bancos y que estaba regida por el dólar, con la Reserva Federal, lo que creo que explicamos al principio. Entonces, tiene todo un manejo bancario. El Bitcoin no. Es todo encriptado, se llaman de hecho criptomonedas, ¿sí? Y se pueden hacer pagos internacionales con bitcoins. Che, qué interesante. Sí, de hecho, por ejemplo, yo le compro algo a un australiano que vale, no sé, un bitcoin, ponele. Yo acá el bitcoin lo compro en pesos argentinos, lo compro, lo transfiero allá, a él le llega un bitcoin y el chabón lo convierte en dólares australianos, no sé cuál es la moneda en Australia. Y en el medio no interviene ningún tipo de entidad. Ajá. O sea, calculo que entonces, por lo que vos me decís, los bancos De ninguna manera. no apoyan este tipo De ninguna manera. Los bancos están tratando de boicotear este mercado o de apoderarse de eso. Pero no están viendo la forma. Incluso hay algunos bancos que intentan ahora generar propias monedas electrónicas. El Después, punto si es podés, que... Gustavo, Sí, pasanos algún tipo de no sé si de página o foro o algo para que la gente pueda investigar un poco más cómo es mirá, este si tema. vos pones criptomonedas, criptodivisas, Bitcoin, hay varias, te empiezan a aparecer páginas y páginas y páginas y páginas.
el problema del Bitcoin no es el Bitcoin en sí mismo, sino el agente, o sea, la página local que se encarga de la venta. Eso es lo que todavía no está demasiado seguro, por lo menos no en Argentina. En Estados Unidos funciona muy bien. Es como, ¿te acuerdas lo que fue eBay en un principio, cuando acá empezó Mercado Libre? Era como, ay, bueno, decías, ¿y esto cómo será? Hoy por hoy es completamente seguro Mercado Libre. ¿Sí? O podés reclamar, tenés tus formas, digamos. Todavía ese inicio de venta electrónica de bitcoins y de criptodivisas está muy en pañales en Argentina. O mismo vos, si tenés algún lugar donde volcás todos estos conceptos, conocimientos, para que la gente pueda seguirte, pensaba, digo. Sí, yo no uso, no he investigado sobre criptodivisas, sé cómo funcionan, sé que al ser una moneda completamente digital, transmisible por vías electrónicas, y no ser controlada por los bancos, es lo que se está tratando de utilizar. De hecho, hay bancos, hay capitales nacionales en Oriente que están comprando bitcoins. Hay bancos, qué sé yo, el Banco de China está comprando bitcoins. O sea, están ahorrando Exactamente, en una criptomoneda. exactamente. No tiene ningún tipo de transacción bancaria. No. Y eso es lo interesante, de que escapás al control, a la gran estafa del banco. El banco emite moneda. Eso es imposible de emitir, salvo que te pase. O sea, va a haber muchas criptomonedas. Efectivamente, vos decís algo que está por fuera de los bancos, es algo ilegal. Algo que tiene Mirá, algo raro. Pero en Estados Unidos los bancos están tratando de declararlo ilegal. Y te voy a explicar el funcionamiento. Ellos están si no está por el lado del banco, en realidad estás zafando de esa estafa. Exactamente. Los bancos están haciendo lobby para declararlo ilegal, para que se lo considere título que cotiza en bolsa. Por lo tanto, tendría que pagar impuestos y tener una normativa. Y como no lo es, no llega a ser por completo eso, porque la definición no se ajusta, ellos vienen zafando. Pero hay una gran lucha en este momento por de los bancos, tratar de desarticular lo que son las criptomonedas. Bien. Digamos, tengo valor de cambio y valor de acumulación. ¿Sí? Este valor de acumulación mayormente se usa en dólares, en oro, acá en Argentina, ¿no? Y ahora se están usando las criptomonedas. Para mí son como un universo muy nuevo. Estoy investigando. Cuando tenga algunos datos más ciertos sobre esto, e incluso que compre, si tengo algún ahorro, si logro algún ahorro, pensaba comprar bitcoins y les cuento más. Hasta ahora les cuento lo que sé. Lo que sí tiene un desarrollo. Mira, en este momento creo que ahí llegó a los 100 mil millones de dólares el valor total de bitcoins en el mundo. Bien, es un montón de plata. Gustavo, Sí. ¿Paso con otra pregunta? Sí. Bueno, en un momento hablaste también en el último programa muy poquito de los fondos buitre. Ajá. Y en ese momento me llegaron un par de mensajes. Que hable de los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Bien, mira, yo justamente hoy iba a hablar de eso. Yo tengo un programa que hacemos un resumen semanal. Bien. Iba a contar algo de un fondo que se llama Bulford, que es el que está continuando el juicio a Aerolíneas Argentinas por la reestatización, digamos. El tema es así: los fondos buitres compran litigios. Compran un juicio de, por ejemplo, que le había hecho Iberia a Argentina, ¿sí? Por la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Recordate que había un vaciamiento. De hecho, el dueño de la aerolínea está preso hoy por la estafa que se mandó en España, en Argentina. O sea, tienen tantas estafas que el tipo cayó en cana. Eran dos. Uno de ellos murió. Pero en ese interín vendió el juicio al tipo. El juicio que él le había iniciado al Estado argentino. Se lo vendió a un fondo buitre. Entonces el fondo buitre lo que hace es, sigue el litigio. En algún momento invoca un juez en una jurisdicción en Nueva York, qué sé yo, un griesa, que le da la razón y gana el juicio.
Lo compran y dice, ¿cuánto puse yo? Y puse 300 palos. Argentina parece que ahora con este gobierno está dispuesto a pagar el juicio por 4.000 millones. Bueno, todo eso es ganancia neta para el fondo buitre. A eso se dedican los fondos buitres. Compran títulos, compran juicios de títulos quebrados, obviamente, de un default de algún país, que todo el mundo sabe que nadie lo... Ellos lo compran, lo mandan a juicio y lo siguen. Nada. Si vos entras en la página de Bulford, dice, nuestro objetivo es tratar de sacar la mayor rentabilidad de los juicios que estamos prosiguiendo. A eso se dedican. Lo increíble es que el Estado argentino le haya dado a una persona que ya tenía litigios por todo el mundo una aerolínea, o sea, la responsabilidad. No, es que no se lo dio. Los litigios empezaron después. Pensá que esto fue en el año 90 y pico. Y esa persona, Marsans, todavía no tenía. No tenía, no. Marsans, exactamente. No, todavía no tenía esos juicios. ¿Sí? Después terminaron todo en cana. Bueno, el tema es que, bueno, a eso se dedican los fondos buitres, a cosas que son causas perdidas o causas casi perdidas, a tratar de sacarle la mayor renta. Cada tanto pierden un juicio los fondos buitres y bueno, entre los millones que gastaron, nada, se lo anotan como pérdida, pero ¿sabes las millonadas que hacen? Porque los tipos, o sea, están haciendo diferencias del 1000, del 5000%, ¿sí? Y en eso nada, darle un 200% a un juez es nada. ¿Y quiénes son? Está lleno, Está lleno. Son fondos de inversión, son fondos buitre. Bulford es uno, conocemos el caso de... ¿Quién es Bulford? Es un fondo. Un fondo con privados. Que Sí. Mirá, acá, por ejemplo, el famoso fondo ¿viste el juicio que había por el default que se pagó en el año 2016? Que era ¿cómo se llama este muchacho? El gran fondo buitre. No es Griesa, ese es el juez. Ese es el juez, bueno. Paul Singer. Ahí está. En el fondo de Paul Singer, que tiene un nombre, no me acuerdo ahora el nombre del fondo, entre otros litigantes, el mayor capitalista era Paul Singer, pero uno de los capitalistas era Melconian. Nah. Sí, Melconian fue uno de los que compró con ese fondo los títulos quebrados de Argentina para hacerle juicio a Argentina. Pero escúchame, Melconian es funcionario hoy. Bueno, por eso se fue. Nada, él ganó el juicio siendo funcionario. No lo puedo creer. Sí, bueno, esas son las cosas que pasan. De los dos lados. Claro. Págame a mí. Así funciona. No lo puedo creer. Así funciona. Bueno. De pelito largo, que siempre es muy canchero, que habla como haciendo un asado. El punto es que los tipos te van disfrazando, te van haciendo fusiones y te van poniendo nombres de fantasía. Un fondo quiebra, pero ya pasaron todo el capital a otro fondo nuevo que se llama de otra manera. Entonces vos te perdés. Es lo mismo que las famosas sociedades anónimas offshore, que son como capas de cebolla, dicen. Son muchas, hacen muchas. Entonces se transfieren unas a otras y vos te perdés en dónde está ahí. O sea que Melconian... ¿Cuánto era ese juicio? ¿4.000 millones de dólares? 4.000 millones de dólares, sí. Y él era uno de ese... Sí, él agarró una parte importante, ¿eh? De 4.000 millones de dólares. Sí. Bueno, a eso se dedican los fondos buitres, a ver la posibilidad de cobrar juicios que hasta el momento son incobrables. Pero además de un país quebrado. De un país quebrado, de una empresa quebrada, de un juicio perdido. ¿No? Un fondo buitre te puede comprar, qué sé yo, el juicio de una esposa que se divorció de un multimillonario. Si los tipos lo pueden cobrar, lo compran. Si le ven el filón, lo compran. Y tienen un par de abogados. Por supuesto, abogados, tienen matones, tienen gente que se mueve, gente dentro de la política. Ahí cobran todos, digamos. Qué bárbaro. Bueno, ¿querés desarrollar un nuevo tema? Sí, iba a hablar quería plantear un par de cuestiones muy sencillas para no hacerla muy larga, ya que las preguntas están evacuadas, que tiene que ver con las cotizaciones de las monedas, porque hay una especie de quiero definitivamente hablar de una cosa y ver el error en el que se incurre. Cuando uno dice que sube el dólar, ¿tenés un cuadradito de papel y una lapicera a mano? No hace falta que sea grande. Una virome y un cuadradito de papel. Lo tengo. Listo. ¿Sí? Si yo trazo una línea horizontal, me imagino el valor del peso, ¿no? Desde el punto bien a la izquierda hacia el punto bien a la derecha.
Sí. Horizontal. Bueno, para nosotros eso es el peso. Ahora, cuando uno habla de dólar, ¿sí? Supongamos que arranca del mismo punto que arrancó la línea horizontal del peso, a la izquierda, pero va levemente hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí? En una línea que va subiendo y se va alejando de la horizontal, medio como en diagonal subiendo. ¿Está bien? ¿Lo lograste trazar? Sí. Bueno, Sí. ponele a ese, ponele dólar. Y el de abajo ponele peso. Sería un ángulo de 10, 15 grados. Ponele. Sí, imaginemos cualquier ángulo, total, el desarrollo es lo mismo, para el concepto es lo mismo. Sí. Arranquemos del mismo punto Sí. y en una pendiente que sube más todavía, que tiene un ángulo mayor, ¿sí? Que sube más rápido y termina más arriba, que arranca desde el mismo punto a la izquierda, pero termina mucho más arriba a la derecha. Ese es Pongamos 45 o 50 grados para. Ponele. Ese visual. es el valor del oro, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque el oro tiene mayor valorización porque es un bien escaso. Ahora, yo tomo este papel donde el peso es completamente horizontal y el oro va subiendo. Cuando lo que yo sé es que el oro, en realidad, no puede cambiar de precio porque es un bien escaso y es un bien que no cambia de cantidad. Entonces, yo agarro el papelito cuadrado y lo que pongo horizontal es el precio del oro. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Sí. Notarás que el valor del dólar bajó y el del peso bajó. Claro. Eso Ahí es lo está, que ahí lo corrí. sucede. ¿Sí? Ahí lo corrí. ¿Bien? Quiere decir que el valor del oro en realidad es estable, lo que se desvaloriza un poco es el dólar, porque no tiene respaldo, y el peso también. Cada vez que sube el dólar y el oro, acá no es que sube el dólar, hay una devaluación. Tu Claro. plata vale menos. Claro, eso es lo que No hablábamos. existe semana la pasada. suba de Decías, cotización, el existen dólar las está devaluaciones. bajando y yo decía, no, el dólar está subiendo. Está a 18 No, no está mangos. subiendo, se estaba devaluando el peso. Hablando del peso. Exactamente. Ahora, el concepto de devaluación nos lleva irremediablemente al concepto de inflación. Si las devaluaciones son brutales, la inflación que viene atrás de eso es brutal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los precios están atados de manera directa o indirecta al dólar o al oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un tratamiento internacional, porque tienen un insumo, algo que los afecta, o porque se comercializan afuera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una devaluación, ya que no sube el dólar, lo que va a hacer es que el precio se mantenga con el precio del oro o del dólar, en este caso, porque son precios atados al dólar, y tu plata valga menos. ¿Cuáles son los factores, digamos, externos que modifican tanto, por ejemplo, el valor del dólar internacionalmente? El valor, mira, en este momento el valor del oro está cayendo con respecto al valor del oro, en este momento. Y lo que mueve el valor del dólar internacionalmente, ¿qué es? Su uso internacional, su reserva, si hay mayor movimiento, si los países están haciendo pagos en dólares, si se está reservando, haciendo reserva en los países en dólares, ¿sí? En este momento está en caída. ¿Por qué? Ya explicamos la semana pasada que los grandes bancos de China, de Rusia, Están de guardando Irán, oro. están comprando oro y se están deshaciendo de los dólares. ¿Sí? Y todo el mundo sabe, absolutamente todo el mundo sabe, que en la Reserva Federal no queda oro. O hay poco oro, no puede respaldar su dólar. Entonces, mientras el dólar camine, está todo bien, se mantiene el valor. Pero cuando te lo empiezan a rechazar, eso empieza a perder valor. Y ahora está sucediendo eso. Bien. Quería aclarar esta cuestión del valor del oro y del dólar y del peso, de que no existe una suba del oro. El oro no puede subir de precio real, porque es un bien que es constante. Lo que se desvaloriza es el peso. ¿Sí? Es una diferencia de cómo estás poniendo el ángulo de lo que miras, del análisis. Sí. Con el dibujo queda como bastante claro, ¿no? Mira, se me ocurre otra cosa que no tiene nada que ver con este mismo cuadrito. Si querés lo guardamos o explicamos algo que no tiene nada que ver ahora. Acá me llega una pregunta. Sí, decime. ¿Qué es el efecto Cristina en el dólar? Es muy bueno. Mirá, el punto es así. Pero de cero, ¿eh? Sí. Es muy bueno. No puede haber un efecto determinada persona en un dólar, en un precio de una divisa. No existe eso. Lo que sí hay es confianza o desconfianza en el peso argentino.
¿no? Entonces, si la gente tiene confianza, muestra confianza en un determinado gobierno, un plan económico, el peso argentino tenderá a ser estable o se irá devaluando de mucho menor proporción. Ahora, si a la gente le está yendo mal y vota una cosa distinta que la del gobierno, muestra desconfianza en el plan económico. Por lo tanto, desconfianza en su moneda. Y hablamos de que la moneda se llama moneda fiat por la fe que se tiene en ella. Quiere decir que al perder la fe el gobierno, pierde la fe la moneda de ese gobierno. Ese es el efecto de cualquier derrota electoral del gobierno que está ejerciendo el plan económico. Un poco es los términos en los que se está hablando en este último gobierno de la economía, es un poco, como vos decís, ¿no? De fe. Exacto. Exacto, bueno, es eso, es un valor económico, nada. Yo lo escuché varias veces. Sí, el efecto Cristina es el efecto, en realidad es el efecto victoria o derrota del gobierno y de su plan económico. No, Cristina no es gobernante, no gobierna ahora, ¿sí? Lo que pasa que se utilizará de esa manera como discurso, no sé, o sea, el tema político es otro. Yo te lo explico desde el tema económico. Cuando un gobierno pierde la... Mirá, voy a pasar a otro tema que sí tiene que ver con esto. Cuando un gobierno pierde la fe de su población, lo que primero que empieza a ver es inflación y empieza a ver devaluaciones. Porque la gente se pasa a otras monedas por las dudas. Al hacer eso, lo que hace es se devalúa el peso, ¿sí? Pierde la fe en el plan económico, en la economía del país y en su moneda. Y eso es inmediato, eso es... Nada, mira, no existe el efecto Cristina y te lo voy a explicar desde este punto de vista. Hasta el año 39, Alemania sufrió una intensa, en épocas Hitler preguerra, sufrió una intensa inflación, ¿sí? Luego de la guerra, ¿me estás ahí? ¿Escuchás? Sí. Luego de la guerra, Alemania inventó una serie de artilugios y de mecanismos de control de la moneda y de control del cambio que tenían que ver con mantener la confianza en la moneda y no dejar que fluctúe el valor del marco alemán, ¿sí? Una de las cosas que inventaron ellos fueron la restricción de compra y venta de moneda extranjera, ¿sí? Eran periodos cortos, de 3, 4 meses, cuando había una disparada a otra moneda, al dólar, ponele, se prohibía, ¿listo? Se prohibía durante varios meses. Y estábamos hablando de una democracia post-Hitler, en donde todo lo que era fascismo, una democracia, eso era un mecanismo, ¿sí? Se usó hasta que Alemania entró en el euro. O sea, se usó siempre en Alemania. Y nadie lo cuestionó como algo comunista ni nada. Lo mismo... Forma de proteger tu... Exactamente, para proteger el valor de la... Y fíjate, y este mecanismo, que es el que también lo inventaron en Alemania, que es el dólar futuro. El dólar futuro se inventa en el 47, 48 en Alemania, también porque había corridas cambiarias en épocas electorales. ¿Por qué? Porque cuando se veía que iba a ganar un gobierno distinto al que estaba, porque se había perdido la fe en el que estaba, ¿sí? Empezaba la devaluación. El efecto Cristina, ponele, ¿no? Entonces se pierde la fe. Entonces, en los últimos meses había una corrida cambiaria. ¿Qué hacían? Vendían dólar futuro. Te decían, este dólar, que hoy vale 3 marcos, dentro de 6 meses, después de las elecciones, va a valer 3,05. Si esto no es así, yo te pago la diferencia en marcos. Te doy los dólares y la diferencia en marcos. ¿Entendés? Te doy los mismos dólares, pero además te descuento esa diferencia, porque yo te lo estoy vendiendo, ¿sí? Entonces lo que hacían era jugar con las expectativas de lo que iba a pasar. Esto se implementó específicamente para tiempos eleccionarios, de elecciones, para cambios de gobierno. Claro. ¿Sí? Después se terminó usando como mecanismo porque funcionó muy bien. Es una apuesta. Es una apuesta, pero también lo que estás haciendo es, cuando alguien te apuesta, te apuesto a que mi auto anda más fuerte que el tuyo, te mete miedo también, te dice, uy, vos decís, che, debe andar fuerte el auto del otro. ¿Sí? Entonces lo que te estás jugando es con tu expectativa, con tu fe, que de eso se trata. A lo mismo. ¿Eh? Volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Entonces eso es confianza en la moneda. Son los mecanismos que se inventaron estos en Alemania. Como es para mantener el valor del marco, para que no se devalúe.
Bien, ¿hasta acá me seguiste? ¿Hay alguien que ha venido acá? Hola, ¿qué tal? Te seguí, discúlpame, dale. Sí, bueno, buenas tardes. No sé quién será, pero Buenas bueno. tardes, señor. Eh, No, dijo alguien y yo pensé que eras vos que decía ahí alguien. ok. Bueno, estos son los mecanismos que Estamos se... acá en Radio del Bosque 92.1, estamos sobre la ruta y alguien entró acá a la radio. Seguimos, Gustavo. Bueno, son mecanismos que se utilizaron para mantener el valor de la moneda, ya que la moneda normalmente sufría problemas de reserva, ¿sí? Y de fe, de confianza de la población en la moneda y en el plan económico. Son más o menos los mecanismos y lo que sucede con la moneda. Si vos me preguntas qué es el factor Cristina, es eso. Si gana la oposición, es que la gente está perdiendo fe en el oficialismo. Bien. Ni más ni menos que eso. Sea Cristina o sea, qué sé yo, pudo haber ganado, no sé, del Caño. Demoraron un poco el resultado de las elecciones, porque... Sí, no, es otro tema para otro análisis. No tiene que ver con el económico. O sí. No, o sí. Bueno, qué sé yo, pese a especulación lo que puedo yo hacer. Mira. Supongamos que perdían como en la guerra el gobierno. Mira, te voy a hacer te lo voy a responder hablando de otra cuestión, que es el mecanismo que tienen los grandes capitales para ir haciendo para crecer el capital especulativo, ¿sí? En distintos países. Los tipos arman una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, explota todo, sacan su tajada, se mudan a España, los mismos capitales, arman lo mismo, ¿sí? Se mudan a Portugal, arman lo mismo, se mudan en Irlanda, armaron algo bastante parecido y más grotesco en Grecia, ¿sí? Después fueron a algunos mercados de Oriente. Para todo esto lo que tienen que hacer es encontrar banqueros centrales que respalden esto que se está haciendo, que es una estafa, porque se planifican. Hablamos de las burbujas la semana pasada. Sí, bien, es bueno, fácil. Acá nada, inventaron la LEVAC. Hollywood. Acá inventaron la LEVAC. Entonces vinieron esos capitales a especular con la LEVAC. Bien, mientras acá especulan con la LEVAC, seguime la lógica, especulan con la LEVAC y están creciendo los capitales, o sea, entran $10 y se van 12, cosa que en 2 meses no lo puedes hacer en ningún mercado del mundo. Están esperando que se arme otra estafa en otro lugar para mudarse, porque ¿cuánto más se puede sostener un mercado de LEVAC si no hay reservas? Porque se están acabando. De hecho, las reservas, lo que se dice que hay de reservas, en realidad hay mucho menos en dólares y lo que más hay son títulos y cosas que son de dudosa cobrabilidad, digamos. Bueno, lo que podés hacer es pedir préstamos a organismos internacionales. Bueno, ¿cuánto más resiste la deuda para financiar a las LEVACs? Entonces, otro préstamo más. Bien, entonces, y hasta que la pregunta es, ¿qué pasaba si había una derrota contundente? ¿Qué pasaba? Las LEVAC se iban, o sea, la gente agarraba, todos estos inversores que sabe Dios de dónde vienen, decía, bueno, nos pasamos, vencen las LEVACs, lo pasamos a dólar y nos vamos a otro mercado. Para esto, lo primero que tienen que hacer cuando llegan y esta es una clave, te fijas primero quién es el banquero central, en este caso Federico Sturzenegger, pero una de las primeras medidas que se toma es la restricción a la migración del capital. Cuando se está preparando una cosa de este estilo, lo que se abren son todas las restricciones. Vos podés entrar todos los que quieras y podés llevarte en un plazo relativamente corto o en el mismo día o al otro día todo lo que quieras. Cuando ya se armó esto es que están preparando la salida rápida. O sea, que haya Están previendo, por ejemplo, una derrota. Falta de reservas en dólares. Exactamente. Están previendo, por ejemplo, una derrota electoral, por ejemplo, con Cristina. Entonces, todos los especuladores que vinieron a invertir en LEVAC, sacan los LEVAC, lo pasan a dólar y se van a otro mercado. Eso también sería un efecto Cristina, ¿sí? Obviamente favorecidos por ellos, por los que quitaron las restricciones y posiblemente ordenado por la Reserva Federal y sus amigos especuladores con complicidad del Banco Central. Como funciona en todos los países. Esto funciona así porque siempre hay complicidad en los banqueros centrales de la mayoría de los países del mundo. Los banqueros centrales resistidos son los que no quieren que suceda esto.
¿Quién nos resiste? Y los medios, como ya dijimos la semana pasada, los medios, si un medio empieza a atacar al banquero central, es que el banquero central está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque los medios pertenecen a los bancos que hacen estas estafas. Bueno, claro, el mundo es un lugar muy injusto, amigo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se A entiende? veces me asombro porque hago preguntas y digo, la mierda, me dijo que estaba en una pregunta sólida. Bien. Porque a veces te sigo así tan al pie que logro hacerme cuestionamientos que superan mi calidad mental. Lo que pasa es que los tipos han hecho una ingeniería y han hecho, digamos, un grado de lobby, no de lobby, de asociación entre ellos que es satánica. O sea, están matando a la gente de hambre, matando a la gente con falta de salud, con falta de inversión. La gente se muere por estas cosas. Los bancos se están llevando la plata que es de la gente con estas especulaciones en complicidad con los gobiernos y los bancos y los banqueros centrales, no me canso de repetirlo, y como resultado de esto, la gente se muere. Tenés que tener un aparato mediático gigante para que esto va a persistir durante ¿cuánto? ¿Un siglo? Y vienen persistiendo así, sí, más o menos, desde la década del 40 esencialmente. Tenés que tener un aparato mediático muy enorme. Uh-huh. Así es como funciona, no se digamos. entiende cómo una persona puede seguir... Mira, te tiro, ¿tenemos un ratito, un 10 minutos? Tenemos un poquito menos. Bueno. No quiero entrar en conceptos y en operatorias que son por ahí más, difíciles. Pero mira, te marco una y te la dejo como para desarrollarla la semana que viene si querés. El tema previsional, ¿sí? Los fondos se conocen en el mundo como fondos de pensión, ¿sí? Es un barco de plata que los trabajadores ponen a laburar en un banco a gestarse su futuro. Acá en Argentina se usa el régimen de reparto, en otros países también, y en otros países se usan lo que nosotros conocemos como AFJP, pero ellos lo conocen como capitalización, ¿sí? Es un poco más fuerte la denominación. Eso es un montón de guita, un montón, ¿eh? ¿Qué pasa? Los bancos, hay lugares muchos lugares del mundo, por ejemplo Japón, donde los bancos administran, en Estados Unidos, administran ese dinero de su jubilado, de la gente que se va a jubilar. Si esa plata la tiene un Estado, por ejemplo, el ANSES tuviera un fondo de garantía de sustentabilidad con 50.000 millones de dólares, ¿sí? Imaginemos esa situación, que en Argentina casualmente es así. Para los bancos es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque suponete que vos tenés que hacer una autopista, ¿sí? Sí. Hacer una autopista por la cual vas a meter guita, pero después vas a poner un peaje y vas a recuperar la guita, a los 5 años la vas a tener de vuelta y después es todo ganancia, ¿sí? Imagínate si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad construyera una autopista y esa plata de los peajes sería para los jubilados de los próximos años. Los tipos tendrían un ingreso garantizado de acá en más. Y en general, en el mundo, los bancos son los que hacen eso. Los bancos en sociedad con compañías constructoras. ¿Entendés por qué es tan incómodo el sistema previsional argentino y que existe un fondo de garantía de sustentabilidad? Porque le está haciendo la competencia a los bancos y la plata, en vez de ir a los banqueros, ir a los jubilados. Y esto es impresentable para los banqueros, no lo pueden concebir. Tengo entendido que esta situación previsional está cerca de cambiarse, de modificarse. Bueno, hasta ahora lo que pasa es que no era así. Cuando se tira la idea, porque hasta ahora lo que pasaba era que se compraban acciones que podían subir, qué sé yo, pero en un determinado momento alguien dentro del ANSES, un funcionario, yo no recuerdo bien cuál fue después de que se fundó el Fondo de Sustentabilidad, que creo que fue Massa el que lo fundó, ¿sí? Después de que se fue Massa, alguien tiró la idea, ¿y si esta plata en vez de invertirla en acciones la invertimos en obras que den plata, por ejemplo, autopistas con peajes o una represa hidroeléctrica que le cobre la luz y en vez de que la haga un privado, que la haga esto y que la plata que salga de ahí se vaya al fondo de los jubilados? Cuando se tira esta idea, chao, se pudrió todo. Dice, hasta esto no lo podemos tolerar. Y esos son intereses de los bancos, porque quienes sustentan estas obras, quienes financian estas obras, pensar en el soterramiento del Sarmiento, se pidió financiación y la financiación la hacen los bancos. Entonces, bueno, si tenés esta idea es posible que seas... Imagínate un país político, ¿no? Definitivamente. Imagínate que hay un país donde
los terroristas jubilados se pusieron todos de acuerdo en poner plata y construir una autopista y cobrar peaje para ellos, en vez de para nosotros los bancos. Entonces eso es una locura para ellos, no lo pueden entender. Bueno. No. Bueno, y basado en lo que pasa ahora y en el poder mediático, posiblemente la mayoría de la gente diga que vayan a laburar, los jubilados. Bueno, así Se es. especulan los bancos, pero los jubilados no. Te la dejo tirada. Yo acá tengo gente, así que para mí está bien terminar acá. Te la dejo así porque esto trae cola, ¿eh? Podemos hablar mucho más de esto. Bien. Bueno, Pablito, amigo, muchísimas brother, gracias. Escuchame, muchas gracias por hablar de vuelta con nosotros. Me pone muy contento tenerte en el programa, que seas parte del staff del programa y espero que hablemos pronto. Te mando un abrazo grande. ¿Querés agregar algo más? No. Simplemente que gracias por dejarme este pequeño espacio y por escucharme. Un placer. Un saludo a todos. Y espero que vengas alguna vez. Sí, señor. Y ¿querés presentar el siguiente tema? ¿Qué es? Wilson Pickett. Querido, bueno, un tema de Wilson tema. Pickett que me encanta a mí como toca, y para todos mis escuchas de Valle Hermoso, un gran saludo. Aguante. Aguante.